¿Cómo andan todos? Bueno, aquí esperando la conexión. Aquí veo que se empiezan a conectar. Bien, hoy tenemos una charla distinta. Gracias a todos por saludar. Acá los estoy viendo. Y bueno, hoy vamos a tener una charla distinta. Vamos a tener una charla sobre un tema que hasta ahora no nos había tocado. Y me parece que cuando Mario me la propuso, me pareció de suma importancia hablar sobre liderazgo y ver un poquitito de qué se trata desde el punto de vista de un entrenador y ver la aplicación en el deporte y cómo él, el deporte de equipo, y cuál es su visión desde este lugar. Así que me parece que va a ser una charla más que interesante y nos vamos a ir metiendo en esto de líderes y bueno, voy a ir esperando a ver que Mario se nos una y les voy a contar un poquitito de quién es Mario Gallego, ¿no? Del área del voleibol. A ver, me parece que acá lo tengo. A ver, vamos a ver. Bien, acá está Mario, así que vamos a hacer la entrada. A ver ahí, si tenemos la entrada de Mario. Estoy esperando. Mario. Hola, buenas noches, te estaba escuchando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer estar con vos acá y con toda la gente. Bueno, te voy a presentar un poquitito, porque la verdad que tenés un currículum impresionante. Como te veo acá, tengo eso. Viste, Mario es entrenador de voleibol, 35 años de experiencia. Desde los 18 años entrenando tipos de voleibol. Sos instructor nacional de la Federación de Voleibol, profesor de educación física, gestor deportivo, tenés coaching personal y personal de gestión, estudios de ciencias económicas, análisis de mercado, máster en liderazgo. Sos presidente de ATEVA, donde tuve el honor de Asociación de Entrenadores y Trabajadores del Voleibol Argentino. Exactamente, director deportivo de San Lorenzo de Almagro, del equipo superior de San Lorenzo de Almagro, medallista de 3 Juegos Sudamericanos 2020 jugados en Brasil, capacitador en liderazgo deportivo, asesoría en capacitación y management empresarial y deportivo. Bueno. Resumí un poquito tu amplio currículum porque es impresionante. Nos pasa a todos que tuve la suerte de vivir en el deporte, no sé, así que hemos pasado por un montón de lugares, y bueno, pasar por un montón de lugares tiene que ver con esto, de mirar para atrás, de haber puesto en la mochila de la experiencia, de que cada uno de esos lugares no haya sido en vano, y bueno, a partir de ahí poder utilizar en cada uno de los trabajos donde nosotros vamos pasando, ¿no? Poder llevar esto para que se trabaje en la gestión. Fundamentalmente tiene que ver con eso. Creo que es un tema de una importancia increíble para mí, porque hay poco trabajo en esto de liderazgo y de hablar de líderes. Yo me voy a meter ya de lleno en el tema y te voy a pedir que me cuentes un poquito cuál es el concepto de líder. El líder incluye, primero hay que tener en cuenta que nosotros a quién vamos a liderar. ¿Qué es lo que piden de nosotros los líderes? ¿Qué es lo que van a pedir cuando nosotros llegamos a algún lugar? ¿Qué van a pedir de un líder para vos? Nosotros, lo que te pregunto a vos me preguntás cuál es el concepto. Bueno, digo, vamos a empezar desde el lugar para que todo el mundo entienda qué es liderar. Van a empezar, todos van a querer de un líder que tenga credibilidad. De un líder le van a pedir o nos van a pedir que tengamos visión de futuro. A un líder se le va a pedir que tenga honestidad.
A un líder se le va a pedir que sea un guía, que sea un ejemplo, que sirva de inspiración, que sea el sostén. Entonces, siempre creo que lo más difícil es cómo abordar todo este tema, porque la verdad que liderar tiene que ver con todo esto. Liderar es llevar adelante una determinada forma, manera, con un objetivo cumplible, pero hay diferentes formas de liderazgo. Entonces, ¿qué es liderar? Me parece que siempre tiene que ver con esto de qué es lo que interpreta cada uno. Y lo primero que interpreté yo para trabajar en estas situaciones, digo, ¿a quién voy a liderar? ¿Por qué? Porque realmente lo que creo que hace la diferencia es entender, Daria, que las personas se lideran, a diferencia de los recursos que se administran. Entonces, lo primero, para empezar, ¿desde qué lugar pienso el liderazgo? A mí es un tema que, como vos ya sabés, a mí me apasiona y... Te dejo hablar por eso. Yo soy puro oído. Dame lo que quieras. Siempre digo, empecé a estudiar todas las... Como nosotros, yo hablaba de este tema de donde empezamos nosotros. Y creo que va mucho más profundo, ¿no? Entonces hice un estudio donde hace muchísimos años Frederick Taylor decía que lo que motivaba a las personas en aquel momento era el dinero. Entonces empezaba desde un lugar que era la motivación, ¿no? Pago más, valor hora, y esto era. Después con el tiempo vino Henry Fayol, donde lo que entendió fue que hacer que todos trabajen dentro de una empresa, a gusto, como si fueran de un equipo, hacía la fortaleza de la organización. Que ahora en un ratito voy a hablar de la cultura organizacional, que tiene que ver con el liderazgo y el nuevo liderazgo. Después, alguien como Elton Mayo dijo, con el tiempo, fue tirando para atrás todas estas creencias y estas teorías, dijo que podemos comprar el tiempo de un hombre y el trabajo. Lo que no se podía comprar era su entusiasmo, su lealtad y su iniciativa. Entonces tenía que ver con esto. En esto, ¿a dónde íbamos? Entonces las personas empezamos a interpretar, digo, esto de liderar, se comportan buscando satisfacer jerarquías de necesidades propias, no de los demás. Entonces, si nosotros ponemos la teoría que primero está la parte económica, la parte social, la seguridad, primero está en esa pirámide la autorrealización, la estima, y después vienen todas las etapas sociales, las de seguridad y la fisiológica. Yo creo que esto nos ordena para tener ciertas cosas que al menos yo tengo en la cabeza cuando voy a liderar. Entonces lo primero que voy a liderar, tanto sea en nuestro equipo, hoy vas a hablar del currículum y ya largué con todo esto. No, y digo, ya te quiero preguntar algo. Porque en esto que estás hablando, dale, por supuesto. Me surge. Dale, porque dale. yo soy alguien que hablo del sueño. Yo creo que hay que soñarlo. Siempre hay que soñarlo, pero no solo sueño. Ahora cuando llego al sueño te voy a hablar del diagnóstico para armar un programa que tiene que ver con el sueño y a quienes uno incluye en ese sueño. Porque vos tenés que soñar con situaciones reales, posibles. Y ese gran sueño que todos tenemos en la vida, lo vamos a liderar si antes lo vivimos. Me pasa con un partido. Yo dirijo el equipo de San Lorenzo, entonces dice Mario, y el equipo de las chicas que vienen teniendo tantas repercusiones, y digo, me pasa de soñar los partidos. Yo te cuento que sueño los partidos el día anterior, y bueno, y veo que tengo errores hasta en el sueño. Entonces ahí entra una palabra muy importante que es la autolideración. La autolideración. Qué buena palabra. Esto es importantísimo. Entonces, tiene que ver con ese sueño, claro, pero primero tengo que tener en cuenta a quién voy a liderar. Y lo primero que tengo que saber es que voy a liderar personas. ¿Y qué es la motivación? Yo
empecé a estudiar de esto de la motivación, qué movía la motivación y algunas cosas que para mí son fundamentales. Es el dinero, es el dinero, es el reconocimiento. Entonces, empecé a estudiar y aprendí, lo compré, porque mucho de estos estudios es copio, tomo, estudio y pego, y si me va, es esto. A mí me gusta ser muy honesto con esto, digo, aprendí que son, que el sueldo, los beneficios, las condiciones del clima de trabajo, la relación del líder, el reconocimiento, las relaciones interpersonales, tienen que ver con los factores higiénicos, que no son los factores de la motivación. Empecé a dividir, a ver, ¿qué hacía yo como líder? Y hablaba de todo esto, ¿y qué era lo importante para las personas que llevo a liderar? Los factores de la motivación son el trabajo en sí. ¿Qué trabajo vas a realizar? Son la libertad de acción, la posibilidad de crear, la verdadera responsabilidad, la confianza, la realización, el progreso profesional y fundamentalmente el propósito. Yo dividí entre factores higiénicos y factores de motivación, que es algo que estudié, me gustó y lo comparto siempre, porque me parece que te pone en dos lugares diferentes para interpretar. ¿Qué? Entonces, cuando decimos los factores higiénicos, digo que son los que eliminan la insatisfacción. Son los que tienen que estar, La parte económica tiene que estar. Son los que eliminan la insatisfacción. Y los factores de motivación son los que generan la motivación. Entonces, empezando por ahí, digo, ¿cuáles son las cosas que motivan a las personas que yo voy a liderar? Las personas buscan recompensas intrínsecas, que tienen que ver con la manera de ejecutar el trabajo. Es esto, nosotros acá estamos haciendo este trabajo realmente más allá del estudio, que te agradezco y lo agradezco acá públicamente. La verdad que me está dando un bagaje de aprendizaje Daria en todo lo que ella hace, que tuve la suerte de conocerla a partir de una persona que quiero mucho, como Marilyn Soya Duick, y fue jugadora y una gran persona conmigo, y tuve la posibilidad y estoy aprendiendo. Entonces esto también liderarme, aprender día a día. Yo hoy creo, Daria, y lo digo en toda la charla, que seguro hoy tenés la mala suerte de hacerle una entrevista a un entrenador y a alguien de liderazgo, que es peor que dentro de una semana, que espero tener mejores conocimientos que los de hoy, porque quiero todos los días crecer. Entonces, digo, tenés la mala suerte de hacerlo hoy, dentro de una semana iba a ser mejor mi capacidad. Busco esto. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con vos. Totalmente de acuerdo con vos, Mari. Me vienen y me preguntan, ¿qué haría? Estoy haciendo lo que vos decís. No, para. Que quizás no es lo mismo. No es lo mismo que lo que te dije. ¿Qué es la autonomía, Daria? Esto que haces vos. Vos llegaste a un momento donde yo tengo una autonomía. Es dirigir nuestra propia acción, nuestro tiempo. Para cualquiera de las personas que vayamos a dirigir, que pueda dirigir su propia acción y su tiempo, es fundamental para esa motivación. Entonces, interpretando esto, digo, ¿qué es liderar? Bueno, primero salir de ese lugar, interpretar un montón de cosas que me tocó estudiar con el liderazgo para obtener los resultados y de qué lugar puedo abordar cada una de las situaciones. Entonces digo, a mí me contratan en una situación, Daria, de llegar a un lugar. Voy a administrar recursos, voy a liderar personas, todo eso lo tengo mezclado. ¿Cómo se hace? Bueno, considero que toda persona necesita, siempre hablo de esto, el gran diagnóstico. ¿Y cuál es el gran diagnóstico? El diagnóstico es fundamental porque no te deja vivir de la queja. Porque vas a trabajar sobre lo que diagnosticaste. El improvisado vive de la queja. Entonces voy a decir, pero ¿qué seguridad tenés? No. Diagnostiqué de una manera donde puedo tomar el trabajo o no.
donde puedo decir, ¿puedo liderar esta acción o no? No es que uno sale de su casa con el cartel de líder y anda por la calle y la gente dice, miren, pasa el líder, señores, vamos a preguntarle cómo se hacen las cosas. No es así. Ahora, digo, desde ese lugar, tengo que tener una claridad y un orden en el planteamiento y en la planificación de los objetivos para desarrollar un determinado trabajo dentro de un contexto en el cual todos tienen que saber qué quiere el líder. Y después... A ver, el líder se construye día a día. Sí, claro. Lo construís. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es algo dinámico. Dinámico. Es dinámico de acuerdo a la capacidad que uno tenga de interpretación, pero también, digo, el otro día hablaba con un gran amigo como Daniel Castellani, y creo que es una actitud esta de estar todo el tiempo en esa preparación. Entonces, como el que tiene esa actitud de prepararse continuamente, entonces es dinámico. Aquel que cree que ya es líder porque manejó un grupo o un equipo, que ahora vamos a hablar de la diferencia, creo que en definitiva lo que está haciendo es sepultar su propio futuro. Entonces, ¿qué cosas veo yo? Digo, si hago un proyecto, hoy me contrata una empresa, digo, hago un proyecto que tenga que ver y tenga que incluir a todas las personas que van a estar dentro de ese proyecto. Porque hay un montón de proyectos que incluyen las definiciones sin saber quiénes son los que ejecutan. ¿Y cómo vamos a llevar adelante sin liderar un equipo? A mí me toca liderar con jugadores, pero también con dirigentes, pero también con subcomisiones, con padres, con todo lo que tiene que ver. ¿Quiénes van a trabajar de eso? Todos. ¿Y cuál es el lugar de ese proyecto? En el caso deportivo, digo, ¿cuál es el análisis? ¿Entra los elementos a disposición? Claro que entran. ¿La infraestructura? Claro. ¿La circunstancia? Claro. ¿La historia de esa institución? Totalmente. Porque digo, ojo con esto, porque yo armo un proyecto y escucho hablar muchísimos directores técnicos, que admiro mucho, pero digo, me encantan un montón de cosas que hacen, pero digo, le erraron el diagnóstico. Entonces, el entrenador o líder actual está en la búsqueda constante de la solución. Entonces, primero pienso, para liderar, yo, líder, tengo que tener claro qué es un proyecto. Un proyecto es un plan de trabajo, es una sencilla forma de transformar una idea en una forma de trabajar para poder consolidarla. Saber cuáles son las cosas para ese proyecto como líder. Tengo que saber qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. ¿Es una oportunidad para mí? ¿Es una oportunidad para la empresa que me contrata? Quizás sea una oportunidad para el club, para la empresa, y no sea una oportunidad para mí. Entonces estoy tomando un lugar donde no me estoy autoliderando, estoy aceptando que puede ser, y es válido, aceptar determinado trabajo por una cuestión económica que uno necesite momentáneamente, pero no quiere decir de que uno no tenga que ser claro porque empieza a mentir sobre ese proyecto. Si uno tiene que tomar la responsabilidad, si lo tomo, son con todas las aristas que tuve en ese FODA, donde puse las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tiene que estar en esa situación contemplada. ¿Cuál es una manera de concretar un proyecto? ¿Cuál es tener en cuenta siempre quiénes son los responsables? Y digo, cuando vos sos el líder, ¿quiénes son los verdaderos responsables? Primero el líder. No hay a quien echarle la culpa. No te quería interrumpir, pero acabo de dar una charla para California, un entrenador en California. Y lo primero que sentí es mi responsabilidad hoy como capacitadora es que si vos no entendés o si el otro no entiende, no es un problema de entendimiento del otro, es un problema de que yo me explico mal. Totalmente.
Entonces, si no asumimos como líderes, capacitadores, lo que sea, que podemos fallar en la comunicación, estamos listos, porque estamos en soberbia, ¿no? Y aparte, hay una cuestión que fui adoptando con el tiempo, que es, pregunto muchas veces si se entiende, porque digo, le doy la posibilidad que no me estén entendiendo. Porque, y es responsabilidad mía. ¿De qué manera estoy comunicando? Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa por ahí? A mí me dice, por ejemplo, tengo un diplomado que doy en biomecánica y me dice, che, vos tomás exámenes, son muy duras. Mira, yo quiero que aprendan. A mí no me gusta escuchar. Yo necesito que ellos aprendan, porque eso me garantiza que se va a enseñar mejor. ¿Cuál es el problema de bochar? No, yo necesito que aprendan. Yo no estoy fallando nada. Totalmente, es así. Aparte, yo digo, me está pasando, vos viste que ahora estoy trabajando como presidente de la Asociación de Entrenadores, y digo, ¿qué dejamos? ¿Qué es esto? No es la nota. ¿Qué dejamos para que siga este camino? Entonces, en ese lugar, digo, tener claro todo esto que tiene que ver la planificación, los plazos, el inicio, cuándo termina, cuánto es el presupuesto y cuáles son los recursos reales. Hoy no alcanza en ninguno de los ámbitos, a vos, en el ámbito que llevas adelante, en el mío, me toca trabajar como director deportivo de los deportes federados del club, pero no alcanza con saber de técnica, de táctica o cómo corre la pelota de un lado para el otro. Hoy, el entrenador y líder actual está en la búsqueda constante de la excelencia y saber emplear con cada uno de sus dirigidos lo máximo y mejor que puede. Por eso estamos siempre a tiempo de esa planificación, porque todos hablan de la planificación, de corregirla para poder contemplar el objetivo que tenga a cada una de las personas que lideramos dentro de ese proyecto. Sí. Pero también tenemos que tener una cosa para autoliderar, y te nombré autoliderar: saber pedir ayuda. Que es una gran capacidad. Entonces, siempre creo que, nosotros lideramos personas en momentos diferentes, en tiempos diferentes, y son situaciones diferentes. Por eso yo creo fundamentalmente en el liderazgo situacional. Todo el tiempo me acuesto sobre ese liderazgo situacional. ¿Por qué? Porque digo, a ver, Daria, hagamos de cuenta, yo soy un técnico de vóley, como soy también, y trabajo de esto, digo, y soy el entrenador de Daria, o el técnico de tenis. Daria, jugadora de tenis, 18 años, tengo a Daria. Manejo un liderazgo con Daria. No sé si se cortó, Daria. Manejo un liderazgo con Daria de determinada manera, bárbaro. Resulta que Daria después cambia de coach, anda por el mundo, vuelve a los 28 años conmigo. Y yo vuelvo a ser el entrenador de Daria. Bueno, voy a manejar así porque con Daria me manejó así, me fue bárbaro. Error. Porque Daria no es la misma persona. Claro, totalmente. Entonces, situación diferente, liderazgo diferente. Eso es fundamental. No, totalmente. Entender que para liderar, estamos siempre en una situación diferente de crecimiento. Y entendiendo que un equipo logra el máximo desarrollo cuando su potencial máximo está dado por el logro máximo de coeficiente de eficiencia y eficacia, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, si yo interpreto esta situación, voy a estar trabajando sobre el crecimiento y no sobre el error. Bien. ¿Se entiende, Daria? Totalmente. Es clarísimo. Creo que siempre digo, ¿qué me motivó a mí? ¿Qué me motivó esto de hacer liderazgo? Manejaba mucha gente y no podía, decía, bueno, pero yo soy líder. Bueno, ¿qué clase de líder? Entonces me empecé a estudiar.
empecé a prepararme, a hacer muchas situaciones, hasta que llegué al metaliderazgo, Darío. Y resulta que aprendí gente, después de haber estudiado bastante sobre ciertas cuestiones fuera del deporte, gestión de personas, liderazgo, diplomatura de gestión deportiva, el coaching, digo, empecé a ver otra cosa y conocí a un speaker internacional que hablaba de un liderazgo, de qué cosas tenían en particular todas las empresas, todas las empresas internacionales exitosas, todos los equipos de trabajo exitosos, sea en una cancha o fuera de la cancha. ¿Qué tenía realmente una compañía u organización política de éxito? Entonces, empecé a estudiar, empecé a ver, me dieron en algunos cursos todo el bagaje y no le encontraba la vuelta, hasta que entendí, y te voy a hacer un resumen para esto, que a mí es algo que me movilizó mucho, que detrás de toda empresa exitosa, detrás de una estrategia exitosa, detrás de resultados exitosos, hay una verdadera herramienta invisible del camino al éxito, que es la cultura organizacional. Qué bueno, qué bueno. Todos estos lugares tenían una cultura organizacional, donde la cultura impacta en los miembros del equipo o la organización directamente, impacta en los resultados que van a obtener. La cultura, si nosotros la comparamos, es como el carácter de una persona. Esa cultura es como el carácter de la persona. En cambio, el clima de la organización es como el estado de ánimo de la persona. El otro día en una charla hablaba con Daniel Castellani y justo hablaba de esto. Y decía de las consecuencias. Yo decía, nosotros dirigimos equipos, me toca dirigir a mí en Argentina equipos de élite femenino, y él dirige en Polonia con grandes resultados en el mundo. Y digo, si bien nosotros lo comparamos de esta manera, la cultura como el carácter de las personas, decimos, si bien el estado de ánimo tiene un impacto importante en el desempeño de las personas y los resultados, pero nunca va a estar cerca de la importancia del carácter de la persona. Porque el carácter es la esencia de la persona. Y la cultura organizacional es como el carácter de las personas. La cultura organizacional es la ventaja competitiva. Claro. Entonces, si la cultura es el carácter del equipo, cuando yo ingreso a un equipo, entiendo que va a ser ese temple con el que mi equipo va a enfrentar todas las adversidades, que va a haber siempre. Cuando estoy escribiendo el diagnóstico, también estoy parado ya en el momento de la adversidad. Lo tengo que tener en cuenta. ¿A eso vos le llamarías diferentes estilos de liderazgo? Hay diferentes estilos de liderazgo, pero ahora voy a esto, que tiene que ver con, para terminar y ponerte este ejemplo, digo, pensemos que nosotros tenemos una gran estrategia y la meto en una cultura de desconfianza, de desconocimiento, de poca capacidad de competencia. Esa estrategia va a estar deteriorada cuando la pase por el medio de la cultura. En cambio, si agarro una estrategia mediana y la meto en una cultura fuerte, me va a dar por resultado una cultura totalmente fortalecida. En esto es fundamental tener en cuenta qué cultura generamos, Daria, qué cultura. Yo trabajo muchísimo la cultura con mis equipos. Entonces, digo que hay 5 maneras, o 5 etapas del líder, no maneras. Maneras hay varias. 5 etapas. Yo aconsejo el líder situacional. Situación diferente, respuesta diferente. Tengo una visión humana, humanística,
para mí importante que me ayudó a pararme en diferentes lugares. Desde la formación del máximo desarrollo, digo, esa manera me hizo entender que cada uno tiene, aprendí de Julio Velasco, como si fuera un piano. Cada persona tiene una tecla diferente que tocar. No es la misma. No es la misma. El error más común que pasa en el líder es que se comporta siempre igual. El que se comporta siempre igual, no es sensible a los cambios, no entendió. Y la frase más común es porque siempre lo hice así. Y, a ver, he leído mucho y estudiado y doy charlas sobre no sé si leíste Los 6 sombreros para pensar de Edward Bono. Sí, totalmente. Y digo, totalmente. el sombrero rojo, el de los sanguíneos, acá es así porque lo decimos nosotros, y de esto, sin mucho criterio. Indudablemente, el estar emparentado con los sanguíneos, con el poco criterio, tiene una ventaja y una virtud. Uno es el compromiso como virtud, y desventaja que podés chocar el barco a la vuelta de la esquina. Claro. Porque no tiene mucho criterio. Otro error es decirle a un jugador, decirle a alguien de nuestro equipo, acá son todos iguales. Esto es una cuestión de los líderes más jóvenes. Bueno, empezamos de cero, son todos iguales. No, ahora voy a pasar a esa etapa y lo voy a explicar, pero nunca son todos iguales. Nunca. Bueno, eso me encanta, ¿eh? Eso me encanta. Nunca. Yo digo, con esto rompemos con ciertas cosas, ciertos paradigmas que son todos iguales. Te pregunto vos, yo estoy en mi equipo de trabajo, Messi, me toca dirigir. ¿Es igual que otro? No, es igual, no es igual. Y para que el equipo crezca, tiene que estar claro cuáles son los roles de cada uno, si no todos haríamos lo mismo y de la misma manera. En la diversidad es donde estamos creciendo. Me parece esto que estás diciendo excelente. Ahí se suma Joaquín, que está en México, un chico del equipo mío de tenis, y yo la daría. Y Joaquín, está bueno. Esto que acabas de decir me parece fundamental, porque es un paradigma del que se usa constantemente. Todos somos iguales, todos vamos para adelante, todos tenemos esto. Y estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo soy entrenador. Y uno se toma, cuando alguien dice lo contrario, dice, no, pero es insoberbia. No, acá uno tiene que dirigir. No, pero a ver, y ahora voy a pasar por los estadios del entrenador o las etapas, pero digo, otra cosa, otro paradigma importante cuando decimos, porque yo te di a cambio de nada. Lo primero que agarro un jugador de mis equipos, llega y le digo, este paradigma acá no, acá nadie da a cambio de nada. Desde la primera sociedad que es un padre con un hijo. Te lo pregunto a vos. Uno cuando manda al hijo al colegio es a cambio de que se capacite, que mejore su cultura, que vaya progresando. O sea, siempre es a cambio, todo es a cambio. Acá hay un error cuando decimos que es a cambio, entonces ¿cuál es el dinero? No, estamos hablando de otra cosa. No es otra cosa. No siempre dinero, creo. No. Y todos es a cambio, el que recibe es a cambio de aprender. Y vos, a mí me toca dirigir un equipo y es a cambio de que también, a partir de su conocimiento y su progreso, mi equipo juegue de otra manera. Totalmente. Que tenga habilidades adquiridas, esa persona va a hacer que todo mi trabajo sea mejor. Por eso pregono el trabajo en equipo. Entonces digo, ya no es más aquel liderazgo autoritario, y acá voy con esto que decía vos, cuando nosotros, o al menos cuando mi generación se crió. Porque han cambiado muchísimas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que cambiaron? Nosotros antes teníamos un modelo de gestión que era impositivo, coercivo. El modelo que cuando el trabajo manual era preponderante, el mecanismo de regulación era el mando y el control. La figura de la autoridad, gerente o capataz, residía desde el miedo y la obligación. Sí.
el error era el gran enemigo del desempeño, de la creación, del progreso, el error. Yo insisto, si pudiera sacar la palabra error de los deportistas que llevo, tendrían otra capacidad de desarrollar. Ahora digo, ¿cuál es el contexto actual? Cuando vos me preguntabas, ¿qué liderazgo? Bueno, hoy hay una democratización terrible. Las personas están más informadas. Hay cambios de valores. Mayor conciencia de los derechos individuales. Decisión de hacerlos respetar. Decisión de hacerlos respetar. Y este es un punto fundamental. Yo me pongo a hablar con otra persona y digo, no, porque esto es así, sí, para nosotros dos. ¿Y las personas que lideramos? ¿En qué barco estamos? ¿Tienen mayores expectativas de participación? Las personas, no hablo solo, yo creo que he sido uno de los grandes feministas desde el derecho, desde hace mucho tiempo, pero digo, el ser humano es menos sumiso hoy, mucho menos sumiso. Les agradan los desafíos, quieren ser protagonistas, otra cosa, cambió. Entonces, si una persona te dice, yo siempre fui igual, lo que me preocupa, a mí me preocupa porque es una persona que no ha crecido. Totalmente. Yo lo que puedo decir es, mantengo los mismos valores de cuando era joven, mantengo los mismos valores, pero siempre fui igual, no. No. Entonces, No. para mí hoy, digo, no hay manera de no trabajar en un liderazgo situacional. El líder moderno es situacional. Vos me preguntás cuántas maneras, hay muchas. Ahora, ojo la cultura que crean y ojo lo que rompen. Porque acá te lo voy a decir a vos, de algo que vengo escuchándote, que yo vengo planteando y lo cruzo. ¿Qué generamos en ese surco neuronal de las personas con ese liderazgo destructivo? ¿Viste? Entonces digo, ojo con esto. Digo, cada etapa del líder, y ojo con esto, que acá voy a entrar, porque todos dicen, somos todos líderes, bárbaro. ¿En qué etapa del liderazgo está? No tengo idea. Bueno, totalmente. Entonces voy a las etapas. Digo, el primer líder, siempre hablando de liderazgo situacional, es un líder que tiene el rol de director, porque yo llego a una empresa y tengo que clarificar dudas, bajar líneas, generar objetivos grupales individuales, objetivos de proyecto. ¿Cuál es el contexto de ese proyecto? Lo tengo que liderar y llevarlo a quienes lidero. Voy a tener un rol docente. Tengo que enseño, guío, explico, tengo que comunicar el cómo y el por qué. No depende de la competencia. Y acá voy a hablar de un tema que para mí siempre es importante. ¿Qué es la competencia? No es contra quién compito. No es contra quién juego el partido. Yo le hablo al nivel de competencia a lo que un deportista o una persona que voy a liderar tiene en la teoría o no tiene. Primero es si lo tiene. Segundo paso, que lo tenga en la teoría. Y después que lo pueda ejecutar. Porque acá también nos encontramos con un montón de entrenadores, jugadores y profesionales de todas las áreas, que en la parte teórica son maravillosos. En la parte práctica se complica un poco. Entonces, ¿cuál es el nivel de competencia? Porque ahí, Mario, una pregunta. ¿Cómo entraría entre la competencia y la rivalidad? No, la competencia, ahí yo digo esto siempre. La competencia es algo que va a llevarme adelante si yo logro mejorar mi nivel de competencia. En mi nivel de competencia individual, que no tiene nada que ver conmigo con la competitividad. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque yo llego a un equipo, la rivalidad es contra quién enfrento mi competencia. Mi nivel de competencia. ¿Estás de acuerdo? Lo paro. Una vez hablando con un psicólogo deportivo, me gustó un poquito lo que me gustaría saber tu opinión. Me decía
que la competencia es sana. La competencia, a veces le tenemos miedo a decir que somos competitivos. Yo soy competitiva, me gusta lo mío, quiero. Ahora, cuando entras a rivalizar es cuando querés que al otro le vaya mal. Y a mí, es decir, no estoy tan pendiente de yo ser mejor, sino de que el otro le vaya mal. ¿Cómo lo ves eso? Mirá, yo creo que la competencia forma. Sí, absolutamente. Competencia forma. Creo que el nivel de competencia, y quiero ser claro con esto, el nivel de competencia es el mío. El nivel de competencia no es qué nivel tiene mi torneo. Para mí. Exactamente. Dentro de este lugar voy a liderar gente que personas que van a tener un nivel de competencia de una determinada manera. La rivalidad. No estoy en contra de la rivalidad. ¿Por qué? Porque tiene que existir. Yo digo, hoy tiene que existir un Huracán para que exista San Lorenzo. Tiene que existir Boca para que exista River. Es parte de todo ese puesta en marcha. Ahora digo, lo que no construye es ocuparse más del rival que de uno mismo. Claro, de ser vos mejor. Ocuparse de uno mismo. Claro. Mira, yo trabajo con un programa de estadísticas que se trabaja en Italia y tenemos de estadística momentánea en el partido. Tengo uno con una computadora haciendo las estadísticas, un programa fantástico. Dirijo con una tablet con 8 segundos de delay, donde veo las cosas. Ahora, yo puedo tener todo en la mano, pero si el otro es mejor, y si el otro juega mejor, me va a ganar. Yo todas las herramientas que pueda tener va a depender de mi competencia. De la competencia que yo pueda tener, primero, si estoy en competencia, para poder ganarle. Totalmente. Eso es lo primero. Entonces, tiene que ver con lo que te decía este profesional, creo eso. Entonces, digo, soy el primer líder. Llego, primer líder, me contratan, el primer líder en ese momento. Me encuentro con Daria, que resulta que llega a una empresa y está Daria. Hola señor, está trabajando en un escritorio, ¿sí usted qué hace? Empiezo a estudiar el tema. La dirección del líder es baja. ¿Por qué? Porque la línea y la idea se va absorbiendo con el tiempo, Daria. Y el nivel de competencia, que vos tengas, más allá que seas una gran profesional, es bajo. ¿Por qué? Porque si bien las categorías de adaptación y de información y de capacitación de cada uno son diferentes, también se va absorbiendo con el tiempo para que podamos conformar ese equipo de trabajo, donde yo voy a tener que involucrar de tal manera para que a vos te resulte mucho más fácil y entendible poder, desde la comunicación, llevar este gran programa o plan adelante. Y la tercera cuestión es la motivación. Porque ese equipo que yo voy a tomar está motivado. ¿Por qué? Porque no me conoce. Y tomaron un equipo deportivo. Cambian el técnico, viene un técnico nuevo, el que era suplente. ¿Está más motivado o menos motivado? Está motivado porque dice, el otro no me tenía en cuenta, este por ahí me tiene en cuenta. Y cuando entra un gerente nuevo, algunos dicen, bueno, a lo mejor este me empieza a mirar y tengo otra posibilidad de crecimiento. Entonces, ¿qué líder es? La primera etapa, y quiero ser claro con esto, es un líder autocrático, pero no es autoritario. Nada que ver. Rompamos la palabra autoritario. Autocrático. Auto, uno mismo. Crático, poder. Ojo cómo usa ese poder. Cuando uno llega o toma una presidencia de un país, o lo que tiene es lo primero que toma es el poder. Pero no quiere decir que tenga poder, que tenga liderazgo. No es eso. Entonces, tiene que ser un líder, digo, ¿cómo debe ser a mi criterio? Tiene que ser un líder claro, correcto, amable. No fundamenta su trabajo desde la motivación.
pero forma enseñando. Tiene que ser efectivo y eficiente. Pero acá viene una cosa. Ese liderazgo dura poco tiempo. Poco tiempo. Acá viene el gran error del liderazgo. Hasta acá fui fenómeno. Dirigí un equipo, agarré un equipo, fui campeón. Pero si yo lo lideré en este lugar, ¿por qué voy a cambiar? Yo lo lideré, me fue bárbaro, salí campeón. No cambio, soy igual. Y en la segunda etapa, que es la más difícil, sigue siendo liderazgo situacional. Con un líder docente, donde acá empieza el rol motivador. Es un líder docente motivador, donde la dirección ya no era baja, ya es alta. Las ideas se absorben más rápido, porque ya estuvimos un año juntos. Totalmente. Ahora, si vos me decís, cambié todo el equipo y vuelvo al primer liderazgo, te felicito. Ahora, si son las mismas personas que están en tu equipo, o la gran mayoría, empezamos con algunas cosas. Acá. Con un grupo de personas voy a tener un liderazgo del segundo nivel, y con otro grupo de personas tengo que tener un liderazgo del primer nivel. Porque quizás sea la incorporación que recién estoy tomando. Entonces, la competencia, ¿cómo es? Antes era baja, el nivel de competencia. Ahora es medio. ¿Por qué? Porque ya todos se entienden, estuvieron un año. Pero hay algunos que no ejecutan todavía. ¿Cuántas veces trabajamos en un lugar? Le decimos, pero te dije 40 veces que le pegues a la pelota por afuera, al centro, y no por adentro. No, es que te entendió. Tenés que agarrar al líder y decir, maestro, ¿lo entendió? No lo puede ejecutar. Porque cuando lo volvés a llamar te dice, espera, no me digas, me vas a decir que haga esto. Ya lo sabes de memoria hasta lo que le vas a decir. El tema que no interpretaste que nuestro problema de comunicación, ¿no? Comunicación. ¿Qué empieza a bajar comparado con el primer ciclo del líder que tiene que tener en cuenta el líder? La motivación. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer los planteos individuales. ¿Qué pasó con el número 10 que jugaba de titular con Juancito y que de que vine yo no juega tanto? Los no puedo, los conflictos, porque creen ejecutar todos tan bien como la interpretación teórica. Si estoy en una empresa, dicen, ¿pero por qué lo pusieron a este de encargado, a este, ya con esta palabra, a este de encargado, que sabe lo mismo que yo? Y pudo haber sido que el líder interpretó que sabe lo mismo, pero lo ejecuta de la manera que tiene eficacia, o sea que el coeficiente está dado entre la eficacia y eficiencia que necesitaba. Acá pregunta, entonces, acá hay una pregunta. Diego García fue durante 18 años director de capacitación de la Asociación Argentina de Tenis y de promoción. Y dice, si alguien de tu equipo no entiende en la primera fase, ¿qué haces en la segunda fase? Mirá, lo primero que en la primera fase es posible que no entienda. Y tendré que rever cómo hago cada uno de los partidos. Para mí es un partido que perdí. Es lo mismo que hago con un partido que perdí. Lo primero que evalúo es todo lo que hice previo, lo que hice durante y lo que hice al finalizar. Ahora, si no le encontré ningún error a todo lo que hice, tendré que evaluar en qué condición estoy en ese nuevo diagnóstico para seguir con esa persona o no. Porque no es que lo entienda. Quizá no lo quiera entender. Es una posibilidad. ¿Y el nivel de frustración no cómo entra? El nivel de frustración entra desde un lugar que nosotros tenemos que abordar importante. Primero, yo tengo la suerte, como te conté, Daria, que trabajo con un psicólogo, ¿no? Entonces digo, siempre para autoliderarme digo qué es lo que sé y lo que no sé, de lo que puedo hablar y no puedo hablar. Entonces, yo en mi equipo de trabajo
trabajo con el psicólogo, donde hay charlas grupales y hay charlas individuales. De las charlas individuales, yo lidero ese gran equipo de trabajo. Tengo mi asistente, mi estadístico, preparador físico, deportólogo, kinesiólogo, nutricionista y psicólogo. Bárbaro. Psicólogo. Lo primero que hago es ponerme como herramienta para el psicólogo. Claro. Estoy a disposición de solucionar esa situación, no solo de lo que pueda ser la frustración, sino de que el otro no me haya entendido en esa primera etapa. Habrá una evaluación en ese diagnóstico y habrá que tomar una determinación, hasta a veces para uno mismo. Quizás lo que nos pasa a nosotros, cuando dirigimos un equipo deportivo, decimos, che, no me entiende nadie. No me entendió nadie, no. Tengo que tomar la determinación que este ya no es mi equipo, ¿no? O que no puedo liderarlo. Puede pasar. No me ha pasado, digo, tengo la suerte, pero digo, puede pasar. Entonces le contesto a Diego, evaluaré todo lo posible para ser responsable como líder de lo que está pasando, para liderar esa situación también. Y si así todo, yo lidero equipos de personas, interpreto que no es una persona, a lo mejor, que pueda tener las competencias necesarias para ese momento porque han cambiado y tendré que abordar otra situación. Esto es fundamentalmente. Entonces, hay otro que pregunta, Eduardo pregunta la diferencia entre competencia y competitividad. Yo lo que creo es que la competencia, yo lo tomo de liderazgo, la competencia es la capacidad que tiene una persona para tomar la parte teórica del estudio y poder ejecutar, y la competitividad es cómo enfrenta con todo ese bagaje y esa competencia al momento de la acción, cuando se pone el desarrollo de un partido o de una acción de competitividad contra otra empresa, con todo lo que nosotros hemos generado. Son dos cosas para mí totalmente diferentes. La competitividad es cómo mi equipo en su totalidad va a meter los pies adentro del plato, dentro de la cultura organizacional, para enfrentar una determinada situación. Y cómo está preparado cada uno de los integrantes de mi equipo de trabajar con la competencia individual en favor de esa organización de la cultura. Para mí, el ejemplo claro es cómo se enfrenta cultura contra cultura. La cultura de un equipo de trabajo contra la cultura de otro equipo de trabajo. Perfecto. ¿Cómo lo verías el tema de delegar? Los equipos, ¿no? Porque bueno, ahí vengo con eso. Vamos, en esta etapa decimos que en la segunda etapa el líder es democrático, es un líder óptimo, el equipo opina, las decisiones son consensuadas, consultadas, pero el líder tiene la autoridad siempre competente para tomar la determinación, pero explica cuál es la toma de decisión. Esta etapa dura hasta que ese líder docente empieza a ser menos necesario. Y la pregunta acá es, ¿cuándo empieza a ser menos necesario? Cuando generó otros líderes dentro del equipo de trabajo. Ha generado otros líderes dentro del equipo de trabajo. Por eso te dije, espérame, no te adelantes a eso, generó otros líderes. ¿Qué pasa eso? Tiene que ver con la cultura. Cantó. Hay estudios hechos que lamentablemente, por estos lados del mundo, por Sudamérica, por las culturas que nosotros venimos generando, no pasamos del liderazgo 2 al liderazgo 3. Son muy poquitos los que pasan. Por las culturas de desconfianza, por los miedos, porque este nuevo liderazgo se quede con mi trabajo, me saque el puesto, todas estas cuestiones que tienen mucho que ver con esta parte del mundo. Por eso siempre es difícil que se pase del liderazgo 2 al liderazgo 3,
en el liderazgo 3, es una gran etapa de cambio de la estructura. Porque el líder pasa a ser un líder, vieron cómo fue pasando, primero docente, después docente y motivacional. En la tercera etapa es un líder motivacional del coaching, de orden y de crecimiento, dejando hacer. Por eso te dije, no te apures. No. Digo, el equipo seguramente, cuando ya tiene estos nuevos líderes, está entre los mejores del nivel profesional. De su competencia, que es la dirección alta, la competencia alta. Recuerden cómo empezamos. Y la motivación es alta, pero con incertidumbre. ¿Por qué? Porque se empieza a afinar ese cuello de botella. ¿Por qué? Porque acá es como el alto rendimiento, no llegan todos. Para generar cambios, vas incorporando nuevos integrantes, muchas veces, que tengan que ver, si bien la adaptación va a ser nueva, le va a dar un salto de calidad por su competencia externa para trabajar en ese equipo. Entonces, eso genera incertidumbre. Cambió el compromiso y la toma de decisiones de los integrantes en esta situación. El líder ha formado nuevos líderes en quien delegar, formando este compromiso y este conocimiento, dejando hacer. Pero también se generan nuevos conflictos y nuevas dudas. Y acá viene la parte también fuerte de la autolideración. ¿En qué lugar de mi autolideración, interpretando mi liderazgo, me corro de esa situación para liderarla desde afuera porque tiene nuevos líderes? Y hay otros líderes que manejan otras situaciones que antes manejaba yo. Entonces, acá es un líder consultivo y democrático. De nuevas situaciones. El equipo sale a la cancha aún, hasta no estando de acuerdo, pero respondiendo incondicionalmente a esa dirección cuando interviene este líder. Porque están claros los roles de liderazgo. Estos son los grandes equipos que hacen historia. Es muy difícil encontrar que pasen de esta etapa a otra etapa. Y si el líder llegó a esta etapa, Daria, ya no hace falta el nivel operativo. Ya no sos el líder que está a ver si llegó temprano, llegó tarde. Ya no sos ese. Es un líder colaborador de observación, porque ya pasa de la etapa 3 a la etapa 4. Mario, nos queda un minuto y medio. Etapa 4, te lo resumo. Etapa al ideal, donde está ese líder arriba de todo. Algunos otros líderes que manejan la situación. Te cuento el Manchester de Mourinho, el Manchester de Ferguson, el Barça de Pep Guardiola, quizás el Atlético del Cholo Simeone, son algunos. Y después la quinta etapa del liderazgo mundial son los que pasan por encima del liderazgo situacional, que son la Madre Teresa de Calcuta, Obama, ya pasaron el dirigir equipos. Mario, se va a cortar y no quiero dejar de agradecerte y convocarte seguro a otra, porque me encantó esto y quiero profundizarlo más. Así que si me dejaste robar otro tiempo de esto. Sí, charlamos. Vamos con ejemplos y con situaciones y con preguntas. Dale. Me parece que está bárbaro. Para mí es un tema que me encanta, así que muchísimo. Daria, gracias a vos como siempre. La verdad que me encantó. Y la verdad que en este tema no lo manejo y me encantó. Qué bueno. Comprometido para la próxima. Quedamos así. Gracias, de corazón. Chao, Daria. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao. Beso grande.